Hola chicos, vamos a jugar un poco con este programa GeoGebra clásico. Esta es la versión clásica. La verdad que es un programa bastante sencillo de utilizar, tiene una interfaz muy amistosa y que va explicando inclusive cuando uno marca lo que necesita, paso a paso el orden en que uno tiene que trabajar para poder generar la operación buscada. Entonces, si se fijan, bueno, para conocerlo un poquito rápidamente, acá arriba tenemos los comandos principales. Si ustedes los abren, aparece una serie de distintos comandos que se relacionan con lo que marca acá arriba, ¿no es cierto? Entonces aquí cuando el principal es el punto, pero del punto puedo tener un punto en un objeto, puedo limitar un punto, puede ser un punto en una intersección, puedo encontrar un punto que está en el centro de dos puntos, etc. El punto como extremo de una función, ¿ya? Acá tenemos lo que el general es la recta, sin embargo de la recta puede ser un segmento de recta, un segmento a partir de una longitud, una semirrecta, un vector, que es el que vamos a usar, y este que es equipolente, que es lo mismo que vectores equivalentes, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo busco un vector idéntico, pero que lo quiero ubicar en otro lugar, ¿ya? Aquí polígono, bueno, y distintos comandos que ustedes pueden jugar. Aquí está todo lo que son las animaciones, ¿no es cierto? Que, bueno, espero que en algún momento lleguemos a poder utilizarlas. En este espacio está lo que se conoce como entrada y aquí es donde se va definiendo todo lo que yo voy trabajando en mi espacio cuadriculado y que yo puedo ir también definiendo. Si recordar ser súper ordenado, o sea, si yo quiero sumar dos vectores, necesito primero generar el vector y luego sumarlo, ¿no es cierto? Aquí aparece esta especie de calculadora que si yo la toco, efectivamente es una calculadora, ¿sí? Y nada, tiene una calculadora científica, básicamente tiene millones de comandos que ustedes también pueden ir descubriendo. Y aquí está, siempre en este espacio les va a aparecer como la caracterización o donde lo que ustedes pueden modificar de lo que van creando. En este caso tengo seleccionada la cuadrícula, por lo tanto puede ser que no quiero que aparezca la cuadrícula, sino que quiero que aparezca solo en los ejes. ¿Ya? Y eso lo voy jugando en este espacio, pero sí quiero que aparezca la cuadrícula. Vamos a trabajar un poco con lo que vimos en la guía número 7 de vectores. Vamos a partir generando un vector a partir de dos puntos. Fíjense que yo selecciono el punto y abajo al tiro me dice qué es lo que tengo que hacer para poder generar el punto. Ya, bueno, en este caso es bastante sencillo, tengo que seleccionar en cualquier lugar dentro del plano cartesiano y aquí en la entrada me van apareciendo los puntos que yo voy definiendo. Luego selecciono vector y fíjense que abajo me dice punto de origen y luego extremo. ¿Por qué es importante eso? Porque me va a marcar el sentido que va a tener mi vector. Acá yo voy a poder cambiar el color del vector, ¿no es cierto? Si yo quiero que sea azul, ya lo marco ahí. Y acá en la entrada aparece el vector en forma de matriz, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, son 4 espacios que avanzan en el eje X y dos espacios que avanzan en el eje Y, y acá está definido el vector U como el vector del punto A y B. Cuando yo defino un vector a partir de dos puntos que no tocan los ejes, porque si tocan los ejes se complica un poquitito, yo soy capaz de poner aquí la flechita, poner mover y seleccionar el vector y ubicarlo en cualquier lado del plano cartesiano. Fíjense que a medida que yo lo voy moviendo, los puntos A y B se van modificando en función de el lugar que se posiciona dentro del plano. Aquí si lo pongo tengo mi vector posición, ¿no es cierto? Donde el punto A está en el origen 0, 0 y el punto B queda igual que el vector U con 4 movimientos y en el eje X y 2 movimientos en el eje Y. Eso. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Podríamos hacer la suma de dos vectores. Para eso necesitamos un segundo vector, ¿sí? Entonces acá voy a tener mi segundo vector que definí en la entrada como el vector b, que sería 4, menos 3. Recordar que para sumar dos vectores tengo que posicionar. Fíjense que ahí me equivoqué, entonces lo paro y bueno, con control Z voy hacia atrás y listo. Y entonces aquí selecciono la flechita, muevo y para poder sumarlos tengo que posicionar, ¿no es cierto?, al final del vector
U, en el extremo del vector U, el inicio del vector B. Y para poder encontrar el vector resultante del vector U más el vector B, voy aquí a vector y 1, el inicio, ¿no es cierto?, del primer vector con el final del último vector. Y lo cambio de color para así marcar que ese es el vector resultante. Y me aparece el vector W, que es 8,1. ¿Ya? Fíjense que si en la entrada yo hubiera puesto U, me aparece al tiro que abajo es el vector 4,2 porque yo ya lo había caracterizado, más, y fíjense que cuando aparece ese triángulo me está diciendo que la entrada tiene un problema porque yo no le he dicho que sumar. Entonces cada vez que tiene el triángulo quiere decir que el programa no puede generar lo que tú le estás diciendo. U más B, ¿sí? Y ahí me va a aparecer el vector que lo define el programa como A, que es 8, menos 1, que sería lo mismo que el vector W. Entonces lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Aquí me lo da gráfico o me lo da algebraico, ¿ya? Así que eso con la suma de vector. Veamos cómo usar el tema de equipolente, ¿no es cierto? Que sirve, chicos, cuando ustedes grafican vectores desde el eje. Bueno, aquí voy a poner archivo nuevo y voy a poner no guardar para borrar todo lo que había generado. Y rápidamente voy a generar dos vectores. Un vector que va a ser el vector 3,3 y que va a ser el vector posición, ¿no es cierto? Y voy a generar otro vector posición, el vector 0,-3, que sería el vector B. Ambos vectores posición, ¿no es cierto?, parten del origen, ¿sí? Y imagínense que les piden sumarlos. Anteriormente habíamos dicho que yo podía seleccionar la flecha y podía mover el vector. Sin embargo, acá, como está adherido a un punto que se define a partir de los ejes, yo no puedo mover ese vector, ¿sí? No lo puedo mover porque está definido en un eje. Les va a pasar eso cada vez que toquen los ejes con un punto, ¿sí? Porque ahí se va a definir a partir del eje. ¿Qué hacemos en ese caso? Ponemos acá equipolente y fíjense que dice origen, luego vector ya creado. Entonces yo quiero sumar el vector U más el vector B, por lo tanto voy aquí al origen donde quiero que comience el vector B, que es acá, y luego selecciono el vector B. Y me genera el vector W, que es un vector equivalente al vector B. Y ahora puedo generar la suma, ¿no es cierto? Voy a cambiar aquí de color para que lo vean, que parte desde A y termina en B. Y ahí queda, ¿no es cierto?, el vector resultante de U más W. Y lo podemos hacer, ¿no es cierto?, con los vectores posición. Vamos ahora con, la resta. Poner un nuevo, no guardar. Definimos dos vectores. Definamos un vector. Vamos a cambiar el color. Este es el vector U y este es el vector B. Miren, ahora hagámoslo desde la entrada. Quiero restar el vector U menos el vector B, ¿sí? Y ahí aparece generado el vector W. Cambiémoslo de color. A ver, de nuevo. Voy a hacerlo el U menos el B. Y ahí aparece generado. Recordar, a mí se me olvida de repente que hay que, para cambiarlo, poder apretar la flechita aquí, ¿no es cierto? Entonces ahí lo selecciono y le cambio el color. Fíjense que ahí no necesité llevarlos al trasladar los vectores, sino que me bastó, ¿no es cierto?, con ponerlo en la entrada y el mismo programa me arrojaba el vector resultante, que sería el vector W. Siempre te lo va a arrojar como el vector posición, ¿no es cierto? Entonces va a partir del origen y va a terminar en algún punto del plano cartesiano. Veamos que si yo hubiera movido estos vectores hubiese ocurrido lo mismo. Recordar que para restar dos vectores el sentido hubiese cambiado, ¿no es cierto? Entonces, en vez de estar en ese sentido, hubiese conectado con el final del vector y el comienzo hubiese sido el final. Y fíjense que si yo marco aquí un vector, pongámoslo de color morado, del origen al final es el
es el mismo vector que se generó antes como vector W, ¿sí? Se fijan ahí que es exactamente el mismo, ¿ya? Miren qué interesante ahí. Se van generando todas las posibles combinaciones que como resultado me den el mismo vector antes mostrado. ¿Ya? Eso. Vamos a ver ahora la multiplicación de vectores. Bueno, chicos, esto es un resumen. Ustedes pueden seguir jugando infinito con el programa porque la verdad que es muy entretenido y como se dan cuenta es bastante fácil de manipular. Para multiplicar un vector por un escalar tengo que definir primero el vector. ¿Sí? Definimos el vector y aquí en la entrada puedo amplificarlo por un escalar. Por ejemplo, 2 por vector u, ¿sí? Y ahí se genera entonces el vector con el doble de magnitud del vector u. Fíjense que ahora quiero demostrar eso, quiero demostrar que ese vector es el doble de u. Para eso voy a generar un equivalente donde selecciono el origen y luego selecciono el vector que quiero amplificar y ahí me aparece, ¿no es cierto? Me tomó el vector W. Miren, voy a tomar que el vector, esto es súper importante, no quiero ver el vector B, ¿sí? Entonces, como no quiero ver el vector B, aprieto acá y que significa que ya no lo quiero ver en la pantalla. Entonces ahora sí lo puedo generar, uno que sea el doble, ya entonces el origen y luego el vector. Fíjense que si esto nos debiese dar igual que el vector B y ahora sí lo quiero mostrar y ahí me queda idéntico, ¿sí? Entonces es una manera gráfica de poder demostrar que así se multiplica un escalar por un vector. Eso, chicos, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Sigan jugando, la verdad que hay muchos comandos que pueden utilizar y nada, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.